¿cómo están? Mi nombre es Marlene Fernández, speaker, coach y parte de esta gran familia de Despertando Mentes Mexicanas. El día de hoy estoy muy entusiasmada compartiendo una charla corta, pero creo que la vivo mucho y estoy muy agradecida de Miguel. Gracias por darnos el espacio siempre en este gran proyecto y de compartir el día de hoy algo que titulamos Emprendiendo en tiempo de crisis. Es algo que les voy a compartir y que en experiencia propia he vivido prácticamente hace ya casi un año y medio con un proyecto que me vine a hacer lejos de la ciudad donde yo radicaba en ese momento y que al final de cuentas todas estas herramientas y enfoques que voy a compartir el día de hoy son exactamente las que me han acompañado desde el día uno que decidí mudarme de la ciudad donde vivía y emprender de manera, pues, un poco complicada, porque además los tiempos no eran, digamos, los más adecuados, ni los más óptimos que estábamos viviendo. Y al final, creo hoy por hoy, después de un recuento y evaluando y siendo consultora, dedicándome a esta parte de capacitación, de desarrollo humano y de mejora en procesos continuos empresariales, muchas cosas que en muchos años yo he dado en los cursos de habilidades, de liderazgo, de trabajo en equipo, de innovación, de procesos. Y muchas veces te toca ser quien lo da y quien lo ejemplifica en una capacitación, en una consultoría empresarial, pero cuando te toca volver a ser la parte del sujeto que lo hace, pues te enfrentas con muchísimas cosas. Sobre todo a nivel emocional, pues muchas veces puedes tener este tipo de juegos y de secuestros emocionales donde lo más importante, y es una de las primeras cosas en las que yo sugeriría, nunca perder el enfoque. Y el enfoque lo puedo relacionar con la certeza que tenemos en la capacidad de nosotros mismos. A veces dicen que si eres un buen vendedor, pues puedes vender cualquier cosa. Y finalmente tienes que creer en esta parte de tus capacidades y en esta parte de lo que tú vas a emprender para que puedas ser exitoso. Difícilmente creo que a alguien le puede ir bien no creyendo que hace a lo que se dedica. Entonces, esta parte del enfoque tiene mucho que ver con la seguridad y con la certeza. Y la certeza es algo que es intangible, pero es algo que te va acompañando todos los días para hacer que hagas lo que tienes que hacer y hagas lo que te toca hacer ese día para poder empezar a construir. Otra de las cosas importantes que creo que siempre un emprendedor debe de tener es un plan de acción. Muchas veces queremos improvisar, muchas veces queremos emprender algún proyecto donde no nos estamos dando a la tarea de tener una planeación adecuada. Y creo que el éxito óptimo de las empresas y de cualquier negocio, al final de cuentas, es que tengas una planeación estratégica y una planeación organizacional. Muchas veces te puede tocar el momento, pues no sé, en una crisis, como sucedió, que finalmente puedes tener un poco de desorden en las estructuras, en los recursos inclusive, en las personas en las cuales estás delegando o recargando esta parte, pero finalmente siempre tienes que planear y tienes que empezar a hacer una estructura sobre lo básico. En mi caso, emprender un negocio en tiempos de crisis significó mudarme a una ciudad donde yo no conocía absolutamente a nadie y tenía que empezar a comprender cuál era mi enfoque y qué plan de acción iba a hacer para poder llegar a esas personas a las cuales yo estaba interesada que fueran mis clientes y en este caso, pues que fueran las personas que me podían dar el empuje y el soporte de empezar a hacer una empresa. Otra de las cosas importantes en esta parte de la plan de acción, los planes de acciones tienen momentos, es decir, muchas veces en la crisis puedes tener planes de acciones emergentes que son urgentes e importantes, pero esta parte de la gestión del tiempo al final te va alcanzando y tienes que ir modulando y modificando la manera en la que tú vas a planear, proyectándote obviamente pues a que vas a crecer, a que las cosas van a suceder y van a salir bien, pero lógicamente tiene que haber esta parte de proyección y planeación, porque difícilmente si tú no haces un análisis en el caso de emprender algo nuevo y no haces un análisis del éxito que pueda también tener ese producto, esa necesidad, bueno, pues es algo importante que tienes que tomar en cuenta para poder planear de manera adecuada. Otra de las cosas importantes que me gustaría compartirles, muchas veces cuando estás emprendiendo, tienes etapas
donde a veces las cosas no van a salir como tú quieres, ¿no? Y esta parte de manejo de la frustración muchas veces nos hace el secuestro emocional, que nos hace declinar del propósito o de las ganas o el entusiasmo que tú puedas estarle poniendo a un proyecto. Esto es normal que suceda, porque hay veces que uno aprende a prueba de error y para encontrar la fórmula que es la adecuada, tú tienes que empezar a modelar pues experimentos, por decir así, de cómo llegar a tu cliente, de cómo poder convencer a un cliente y sobre todo cuando a veces el nicho de mercado al que tú te vas a enfrentar a lo mejor es diferente, a lo mejor no lo conoces o a lo mejor nada tiene que ver con la experiencia que tú tengas. Entonces, esta parte de prueba y error muchas veces nos puede dar la situación de tener un secuestro emocional y caer en esta parte de decir, no me salió y que a lo mejor tú en ese momento tengas un autosabotaje personal y desistas de la parte que puede ser seguir con esta parte de la disciplina, que al final de cuentas creo que la disciplina es un valor súper importante en los negocios, porque eso está, digamos, en una cuestión estadística, y si tú te pones a buscar 10 clientes, pues seguramente uno vas a tener respuesta y con uno vas a tener un seguimiento, pero la parte de la disciplina es hacer lo que nos toca hacer y lo que tenemos que hacer de manera habitual. ¿Y a qué me refiero? O sea, no se vale tener disciplina un día y no tener los demás 5 días de trabajo no disciplina, sino es el fomento de hábitos positivos y proactivos que nos hagan hacer anclajes y que nos permitan tener de manera recurrente acciones que nos permitan tener una medición. A esto voy. No te puedes dar cuenta de algo que no funciona si no lo haces de manera repetitiva y no tienes ese resultado de la prueba y el error. Entonces, la disciplina y la autodisciplina es parte fundamental de esta parte de emprender, pues cualquier negocio y lo comparto de manera personal. En tiempos de crisis a veces es todavía más complejo porque hay otros factores y hay otras calamidades de la vida que te van acompañando y que al final, bueno, pues creo que es parte del valor agregado que nosotros podamos poner, como es la perseverancia. Y la perseverancia la puedo traducir en esta parte de que a pesar de que te puedas caer, a pesar de que alguna fórmula de las que tú estás ideando no te salga de la mejor forma, pues lo sigas intentando. Pero aquí hay una paréntesis que yo pudiera poner. Siempre pregunta a la gente que sabe en las áreas, infórmate de cómo entender un negocio nuevo. ¿A qué me refiero? Muchas veces somos buenos para hacer ciertos negocios, pero a lo mejor no conocemos la dinámica o el secreto de estar haciendo otros. Entonces, al final, a veces nos cuesta trabajo esta parte de pedir consejo, de platicar sobre una mesa cuál es la opinión, una lluvia de ideas. Yo en lo personal me vine a enfrentar a una industria que es la industria del turismo, de la hotelería, vendiendo un servicio que a lo mejor yo no conocía cómo era a lo mejor tratar con esta parte de lo que eran los compradores y de querer ser proveedor de esta parte industrial, ¿no? Yo estaba mucho más acostumbrada por la naturaleza que tengo de consultoría y de otro tipo de negocios, más industrial, más empresarial, más organizacional, con otro tipo de estructuras. Pero al final me doy cuenta que una de las cosas más importantes de las cuales yo tomé mano para poder diseñar una estrategia fue precisamente platicar con gente que se dedicaba a esa industria, ¿no? Es decir, entender el lenguaje organizacional, porque digo, yo como consultora lo veo, no es lo mismo cuando yo voy a dar un curso de capacitación a una empresa de inyección de plástico que a una empresa de alimentos, que a una empresa de gobierno, que a una empresa que se dedica a cuestiones automotrices. Al final de cuentas, cada uno de nosotros entendemos un lenguaje diferente, aunque en el contexto quiera ser el mismo, pero cada quien de nosotros tenemos una especialidad y una manera diferente de entender las cosas. Entonces, esta parte del valor de la sinergia, yo creo que es algo bien interesante, que tenemos que abrirnos y que tenemos que entender los negocios, porque no podemos ser todólogos y no podemos a lo mejor tener la sapiencia y la sabiduría completa de entender, como dicen, el match, ¿no? De cada una de las cosas. Entonces, esa parte de la sinergia, aparte de pedir esa parte de consejo, si es que te empiezas a hacer de un equipo, y yo siempre lo digo, júntate con gente que sepa de su área, porque cometemos el error muchas veces de querer emprender y querer ser los todólogos. Muchas veces porque empezamos con ese sueño, con esa idea, con ese deseo,
pero al final tenemos que entender que si queremos ser exitosos a un largo tiempo, tenemos que empezar a diseñar en ese plan de acción una estructura organizacional. Y una estructura organizacional se compone de especialistas en las áreas, no de que una sola persona haga todo, porque luego aparte nos empieza a tocar que ese buen servicio que dábamos al principio, porque era chiquito nuestro negocio, si es que nos va bien y nos pega y empezamos a crecer, y no hay personas especialistas en las áreas, entonces todo eso que empezamos a construir se nos puede venir abajo porque podemos empezar a dar un mal servicio y podemos estar dando inclusive un mal producto si es que lo que vendemos es un producto. Esta parte de las alianzas, y yo lo veo y lo reitero como un valor tan importante profesional, porque por eso es que nosotros como profesionales podemos estar presentes y vigentes en muchas áreas y en muchos lugares inclusive, ahora con esta nueva manera de hacer negocios, que es esta manera virtual y esta manera online, que nos permite llegar pues a todos lados, ¿no? Que inclusive podemos traspasar fronteras y podemos estar escuchando este mensaje pues, en otros países, en otros lugares, en otros horarios, y que al final el valor agregado es la manera de cómo nos conectamos. Y yo soy un amante de la parte de la tecnología para lo que me sirve, pero también soy demasiado fan de la parte empática y personal. Cómo yo me veía los primeros meses que llegué aquí a una ciudad completamente nueva para mí, cómo empezar a hacer estas alianzas y cómo empezar a hacer esta sinergia, y volví a mis valores básicos de uno de los grandes temas que yo doy en mis capacitaciones, que es la inteligencia emocional, que tiene que ver mucho con esta parte de la empatía y de manejar tus valores hacia los demás para poder empezar a crear estas alianzas poderosas en las cuales tú vas a ser un equipo a futuro, porque esas personas te verán como un valor agregado y como alguien que sumas. Yo siempre lo digo, en la vida hay tres tipos de personas, o sea, las que suman, las que restan y las que creen que son indiferentes, pero es que al final restan. Y creo que uno de los valores agregados siempre en las personas, en el lugar en donde vayas a estar, es que sumes y que des algo adicional con tus aportaciones, con tus opiniones, con ser empático, con ser humilde y con estar abiertos a aprender. Créanme que después de tantos años de radicar, a lo mejor en un sitio y trabajar, porque trabajo mucho fuera del lugar en donde vivía, pero además pues viajaba a hacer cosas de capacitación, cursos y negocios a otros lados. Pero venirte a un lugar donde no conoces a nadie o conoces a dos, tres personas, pero además nada tienen que ver con el negocio que tú te vienes a hacer. Y el reto era, ¿cómo puedo hacer que yo pueda encajar en esta ciudad, que yo pueda tener una identidad, que yo pueda sumar herramientas con personas que me voy topando y que además yo siempre creo que no hay casualidades en la vida y que te vas topando con las personas necesarias para tu aprendizaje y para lo que te toca hacer. Pero creo que algo que es bien interesante es volver a esta parte básica del valor humano y de empezar a hacer buenas relaciones, de tener esta parte, como les digo, de un estado de ánimo positivo siempre, de estar abierto a que las personas te platiquen, te informen. Si tú hiciste las cosas bien en algún momento en tu vida, pues esas qué bueno que las hiciste bien, pero siempre estamos ávidos y aptos para aprender otras cosas mejores. Yo creo que en esta parte del tema que estoy tocando el día de hoy, yo me regresé a muchas cosas básicas de mi vida como persona, como empresaria y como consultora. Porque muchas veces yo daba ese tipo de cursos y yo daba ese tipo de sugerencias y yo daba ese tipo de herramientas y yo daba ese tipo de competencias, pero entonces ahora me tocaba ser esa persona que las iba a ejecutar. Y para mí ha sido un regalo maravilloso entender casi a un año y medio de esto, donde ya viene una etapa diferente en ese emprendimiento que vine a hacer, sino ya empiezas a tener esta parte de pasos tranquilos, pero firmes, pero con certeza, y vas dándole un orden y una estructura organizacional a aquel proyecto que tú estás emprendiendo. Hoy por hoy, pues esta parte de emprender, pues todos pensamos que nos va a ir bien y que esto va a crecer. Y finalmente, como les digo, nunca perder la visión de que al final tienes que darle una estructura, por más pequeñito que sea el negocio que tú vayas a emprender, pensar en grande.
Y esto era uno de los consejos que decía Steve Jobs cuando empezó en una cochera, cuando empezó un negocio con amigos, ¿no? ¿Cómo me veo en el futuro? ¿Cómo me veo en las proyecciones? ¿Y cómo me veo hacia un espacio a futuro? Una, con certeza, haciendo una retroalimentación objetiva, lo que le llamamos el FODA. Siempre hay que ubicarte en la situación en la que estás. Sé diferente, marca tu propio estilo, comienza en esta parte pequeña, pero piensa en grande, aspira a ser mejor, pide opinión, lo que estoy mencionando, innova. Siempre hay cosas nuevas que pueden ser interesantes para alguien, o si no son nuevas, ve la manera de innovar en el valor agregado que tú le puedes dar. Aprende de los errores, del experimento a prueba y error. Y otra cosa bien interesante y bien importante, y que yo siempre la digo, siempre hay que seguir aprendiendo. Todos somos muy ignorantes en muchos temas y lo único que va a pasar es que si le dedicáramos todos los días a ser mejores, pues vamos a ser menos ignorantes, pero al final siempre va a haber esta parte de la proyección que podemos tener como seres humanos, como empresarios, las personas que tengan ese espíritu emprendedor y ese espíritu de siempre estar sumando, generando y creando. Creo indiscutiblemente que la vida es un momento temporal material y que absolutamente lo único que nos vamos a llevar es el legado y es la huella que como personas dejemos y la referencia que podamos ser para otros. Espero que esta experiencia personal mía, alguna de las cosas que cité en lo personal, en mi camino que me ha tocado estar en este tiempo y que estoy muy agradecida con la vida y muy agradecida con Dios, porque me dio la oportunidad de volver a autoevaluar todas esas cosas que en un momento yo las decía en un conocimiento y vivirlas en experiencia propia. Les puedo decir que crean en ustedes, que si tienen el valor de ser emprendedores y empresarios, atrévanse. Es mejor decir, voy a pagar el pecado de acción que de omisión y de quedarme con las ganas. La vida es para eso, la vida es proactiva, la vida es hacer y no dejar y pasar el hacer. Muchísimas gracias, como siempre, por regalarme este espacio para compartir con ustedes una de mis grandes pasiones, ser speaker, ser consultora y compartir un poquito de lo que a lo mejor puede ser algo de lo que uno vive que le pueda servir a los demás como seres humanos y como empresarios. Muchas gracias y atrévanse a ser emprendedores. Gracias.